Vamos a ir un momentito ya. Si es que no hago esto, no les voy a poder pasar el PDF. Entonces, como última clase y como último tema, integrales de línea. Migramos a los compañeros más y listo. Ya. Eh, integrales de línea. Bien, vamos a hacer unos problemas que he visto que están en algunos exámenes pasados y algunos que podrían entrar, pero les van a ayudar a entender lo que es todo esto. Como ya he visto, algunos han hecho sus prácticas, ya han terminado incluso esta práctica, la última, y ya han avanzado bien integrales de línea, ¿no? He visto que han aprendido bien. Entonces, empezaremos con algo más o menos interesante, ¿sí? Nos piden hallar este integral. Integral de línea. Y algo que no hemos visto mucho durante todo este semestre. Funciones especiales. ¿Listo? Nos piden hallar entonces este integral y dice que la curva C es la que une el cuadrado que une los puntos 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recocido en sentido antihorario. Uf. Recorrido en sentido antihorario, o sea, en ese sentido. ¿Listo? Entonces nos vamos a dibujar nuestros ejes y lo que representa esa gráfica. Vamos a empezar acá. Y la verdad no sé cómo se activa la cuadrícula que solíamos estar acostumbrados a ver, pero a ver, con un círculo se puede ya medir los puntos, ¿no? Luego lo bozo, como si fuera AutoCAD, es que están llevando AutoCAD. Ya, entonces ya he dibujado mis puntitos. Este va a ser el punto 1,0. Ahora el 0,1, ¿dónde está? 0 en X, 1 en Y, menos 1 en X, 0 en y ese es el punto 0 en X, menos 1 en Y. Lo que vamos a hacer es unir, porque nos dicen que es el cuadrado que une todos esos puntos. Y ya. Entonces va a unir esto de acá, esto de acá y esto de acá. Un momentito, no sé si está grabando. Está grabando. Ya. Entonces ahí tenemos la gráfica, los puntos que nos dan y lo que tenemos que hacer es hallar la integral para, para ese cuadrado. Y lo que vamos a ver es que aquí hay 4 curvas.
Esta de acá, vamos a llamarla C1, esa recta. Esta otra de acá va a ser la curva 2. Esta de acá va a ser la curva 3. Y esta de acá va a ser la curva 4. Bien, lo que ahora tal vez nos está complicando la vida va a ser esto, ¿no? Lo que son los valores absolutos. ¿Y qué más? Una cosita más, lo que tenemos que hacer es hallar las ecuaciones de estas rectas, porque sabemos que para integrales de línea tenemos que conocer esas integrales o esas ecuaciones de las rectas, ¿ya? Y como no sabemos de memoria todas las fórmulas, digamos, están nerviosos en su examen, pueden hacer lo siguiente. Todos sabemos que esta recta, la que es a 45 grados, y igual a x, tiene pendiente 1, ¿no? Eso todos nos acordamos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuánto es la pendiente de esta recta? Menos 1, ¿no? Si esto es 1, el otro va a ser menos 1 por perpendicularidad. Ya. Ahora de esta, la pendiente de esta recta va a ser 1. Variación en x, variación en y1, variación en x, 1. 1 sobre 1, 1. La pendiente es la variación de y sobre x. Y esta va a ser pendiente positiva. Ahora, para esta que es paralela a esta, la pendiente va a ser menos 1. Y para esta, la pendiente va a ser 1. ¿Por qué hice eso? Porque yo me acuerdo de esta formulita. Y igual a mx más b. M es la pendiente y B es donde intercepta el eje Y. Entonces, para la curva 1, Y1 va a ser la pendiente menos por X, menos X más B. ¿Dónde corta en Y? En 1. Listo. Para la pendiente, para la ecuación 2 de la recta 2, esta de acá, de la curva 2, vamos a tener la pendiente 1 por X. ¿Lo ve? Esto va a ser 1. Y el 1 no se nota, se sobreentiende. Y2 es igual a 1 por X más B. ¿En dónde corten B? En 1. Y3. Para esta, ¿qué vamos a tener? Menos X, porque la pendiente es menos 1. ¿Y dónde corta en Y? En menos 1, ¿no? Corta acá. Esto va a ser B. Y finalmente, para la curva 4, vamos a tener que la pendiente es positiva 1 por X. ¿Y dónde corta en Y? En menos 1. Listo. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones acá. Acomodaremos esto para que tengamos espacio. Ya tenemos Y1, Y2, y Y3 y Y4. Ya. Entonces la integral que nos están pidiendo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de la integral 1 en la curva 1 más la integral 2 en la curva 2, la integral 3 en la curva 3 y la integral 4 analizada en la curva 4. La integral 1 se va a analizar con la recta Y1, la 2 con la Y2 y así hasta la integral 4. Entonces, decimos para la curva 1, vamos a tener la integral 1. Y esto va a ser igual a la integral del diferencial de X más el diferencial de Y, dividido entre valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Ahora sí, analizamos el valor absoluto. Eso es sencillo, es más fácil de lo que creen. Miren, estamos en la curva 1 trabajando con la integral 1.
Y la curva 1 está en el primer cuadrante. ¿Y qué valores toma X en el primer cuadrante? Positivos. Y Y, positivos. Y un recordatorio acá para el valor absoluto. El valor absoluto de U va a ser igual a U o va a ser igual a menos U. ¿Cuándo es U? Cuando el argumento es mayor o igual a cero. Y es negativo cuando el argumento es menor a cero. Eso para recordar de cálculo 1. ¿Listo? Entonces, si en el primer cuadrante ambos valores toman valores positivos, ¿a cuánto va a ser el valor absoluto de X? X. El valor absoluto de Y, ¿a cuánto va a ser igual? Y. Listo, con esto ya hemos trabajado en el valor absoluto. Ahora trabajamos en la curva. Vamos a tener Y1 igual a menos X más 1. Y tenemos que recordar que tenemos que armar una función R de t, que va a ser igual a ¿qué? A un X que depende de t y un Y que depende de t, para que nuestra integral solo dependa de un diferencial, en este caso diferencial de t. Entonces podemos decir que X va a ser igual a ¿qué? Que podemos hacer dos cosas. X va a tomar igual valores de X, o X lo vamos a parametrizar con t. Y de acá, ¿cuánto valdría nuestra Y? Menos t más 1. Listo, entonces esta X de t va a venir acá como vector y esto acá. R de t va a ser igual a ¿qué? X que depende de t va a ser t. Y Y que depende de t va a ser menos t más 1. Y listo, esto va a ser X, esto va a ser Y. Y de acá tenemos que hallar lo que son nuestros diferenciales de X y diferenciales de Y. Entonces, diferencial de X, podemos partir de acá. Diferencial de X va a ser igual a diferencial de t. ¿Listo? Ahora de acá, para Y, diferenciamos esta ecuación de acá. ¿Listo? El diferencial de Y va a ser igual a ¿qué? El negativo del diferencial de t. Listo, ya tenemos todo lo que necesitábamos. Entonces, acá reemplazamos. Diferencial de X es diferencial de t. Diferencial de Y va a ser igual al negativo del diferencial de t. Entonces arriba va a quedar diferencial de t menos diferencial de t. Entonces la integral 0 diferencial de t va a ser igual a 0. Con esto ya tenemos nuestra integral 1, que va a ser igual a 0. Ahora, para las otras curvas, copiaremos estas ecuaciones. Listo, ya están nuestras ecuaciones. Ahora trabajamos para la curva 2. Curva 2, Y2 va a ser igual a X más 1. X va a tomar un parámetro t. ¿Por qué? Porque necesitamos esto. Un R de t que en la coordenada de X tenga una X que dependa de t y en Y una Y que dependa de t. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser igual a esto? Lo tenemos acá abajo. X de t va a ser igual a t porque estamos parametrizando t. Y Y de t va a ser igual a t más 1. ¿Sí? Acá los reemplazo t. Otra cosa que podrían hacer es parametrizar y. Esto va a ser t
y x va a ser igual t menos 1. Acá ya sería t menos 1 y y sería igual a t. Pero no es el caso. De todas formas, les tiene que salir lo mismo. Ya. Ahora de acá. Vamos a hallar el diferencial de x como ese dato. Y de acá. Diferencial de x va a ser igual al diferencial de t. Ahora vamos a hallar el diferencial de y. De acá. Diferencial de y. Estamos diferenciando esa ecuación. Va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de x. Pero el diferencial de x es igual al diferencial de t. O directamente, acá ya lo pueden reemplazar, ¿no? T. Y de ahí a diferencia. Y va a ser la diferencial de y, va a ser igual a diferencial de t. Y armamos nuestra ecuación o nuestra integral, que era integral, y así verá la suma de los diferenciales y abajo los valores absolutos. Listo, entonces, a ver, trabajaremos primero para los valores absolutos, ¿sí? Curva 2. En este cuadrante, x va a tomar el valor de o valores negativos y y va a tomar valores positivos porque está acá, ¿sí? Valores positivos para y sabemos que desde acá hacia el infinito se toman valores negativos para x. Y vamos a recordar, sigue esto. Teniendo en cuenta eso, si x toma valores negativos, entonces esto va a ser menos x. Y toma valores positivos, entonces el valor absoluto de y va a ser y. Ahora, reemplazamos los diferenciales. Diferencial de x va a ser diferencial de t. Diferencial de y va a ser diferencial de t. Entonces aquí sí tenemos que resolver esa integral. Integral 2. Así va que nos queda 2 veces diferencial de t. Y abajo nos queda x más y. A ver, ahí. Abajo nos va a quedar x más y. ¿Y qué es x? Esto es x. T sería menos x, ¿no? Menos t más y. Y y es esta componente de acá. Más t más 1. Diferencial de t. Lo que aquí vemos es que t y t se cancelan. Y lo que nos queda es la integral del diferencial de t. Pero acá me van a decir, falta algo, faltan los límites. Buscamos entonces los límites. La curva está partiendo desde 0,1 hasta menos 1,0. Desde 0,1 hasta menos 1,0. Y acá tenemos que trabajar con nuestra ecuación. En este caso, la curva 2. Mejor con esto, ¿sí? Con lo que tenemos de R de t. Para 0, para x igual a 0 y y igual a 1, vamos a tener que esto es t y esto es t más 1. En ambos casos, ¿qué tenemos? Que t es igual a 0 para el primer punto. Para el segundo vamos a tener para x igual a menos 1 y para y igual a 0. Reemplazamos las ecuaciones que tenemos, las parametrizadas. De aquí, ¿qué tenemos? Para ambos casos, t va a ser igual a menos 1. Entonces, t va a variar desde 0 hasta menos 1. Y continuamos con nuestra integral. La integral va a ser igual a ¿qué?
el 2 lo vamos a sacar. Nos va a quedar diferencial de t sobre 1. El 1 no se anota, se sobreentiende. Y esto va a ir desde 0 hasta menos 1. ¿Y a cuánto es igual esta integral? Menos 1. Acá nos va a quedar menos 2. Entonces la integral 2 es igual a menos 2. Ahora vamos por la integral 3 y la integral 4. Para la curva 3, ¿qué vamos a tener? Y igual a menos x menos 1. Y vamos a parametrizar t con un término t. De acá, parametrizando, nos va a quedar que y es igual a menos t menos 1. Y nuestra r de t va a ser igual a ¿qué? T y menos t menos 1. De acá ya podemos hallar los diferenciales. Diferencial de x va a ser igual al diferencial de t. Y acá el diferencial de y va a ser igual al menos diferencial de t. Ahora ya podemos hallar nuestra integral. Así ves la suma de los diferenciales y abajo la suma de los valores absolutos. Tal vez alguno ya se ha dado cuenta, pero haremos nomás. En este cuadrante, en el tercer cuadrante, x va a tomar valores negativos y y también, puros valores negativos. Entonces esto va a ser menos x y esto va a ser menos y. Aplicando la definición de valor absoluto. Ahora, diferencial de x va a ser igual a diferencial de t y diferencial de y va a ser igual a menos diferencial de t. Entonces, arriba sale 0 y se cancela. La integral 3 va a ser igual a 0. Listo. Y por último, nos toca la curva 4. En la curva 4 vamos a tener que y es igual a x menos 1. Vamos a parametrizar x igual a t. De aquí y va a ser igual a t menos 1. Y a ver, ¿qué más? Vamos allá de los diferenciales. Diferencial de x va a ser igual a diferencial de t, diferenciando esta ecuación. Y si diferenciamos esta ecuación, vamos a hallar el diferencial de y, que va a ser igual a diferencial de t. Y veremos de dónde varían. Desde 0,-1 hasta 1,0. Desde 0,-1 hasta 1,0. Ya. En este caso, t va a variar desde dónde. Recordemos que tiene los mismos valores de x. Eh, T va a variar desde 0 hasta 1. ¿Sí? Porque tiene los mismos valores de x. Entonces hallamos la integral 4. Va a ser la suma de diferenciales. Diferencial de x más diferencial de y va a ser 2 veces diferencial de t. Y abajo tenemos que analizar el valor absoluto. Aquí analizamos y decimos que en esta parte x toma valores positivos y y toma valores negativos. Entonces el valor absoluto de x por tomar valores positivos va a ser x. El valor absoluto de y por tomar valores negativos va a ser menos y. Y aquí reemplazamos las ecuaciones parametrizadas. Vamos a
sacar este 2 por ser constante. Y abajo nos queda x, que va a ser igual a t, más menos y. Menos y es t menos 1. Menos y sería 1 menos t. Diferencial de t. De acá, ¿qué podemos cancelar? T se hacen 0. Y t varía desde 0 hasta 1. Entonces la integral 4 va a ser igual a ¿qué? 2 integral del diferencial de t de 0 hasta 1. Y sabemos que esta integral vale 1. Entonces la integral 4 vale 2. Pero no queríamos solo una de las integrales, queríamos la suma, ¿no? La integral 1 más la integral 2 más la integral 3 y la integral 4. La integral 1, ¿cuánto sale? 0. La integral 2 menos 2. 0 más la integral 2, que es menos 2, más la integral 3, que es 0, más la integral 2, integral 4, que es igual a 2. De acá vemos que esto y esto se cancelan. Y la integral total va a ser igual a 0. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Todo claro? A ver, ya. Entonces, pasemos a este segundo ejercicio, que lo he extraído de un examen final. No recuerdo de qué año, pero ya. Nos piden hallar esta integral. La integral cesada de x al cubo menos 2y, diferencial de x, más raíz de y a la quinta, más 1, menos x, todo por diferencial de y. Ah, y nos dan la curva más. La curva está dada por la parábola 2x al cuadrado y esta otra parábola igual, y menos 1 igual a x al cuadrado. Y nos piden hallar por el teorema de Green. Utilizar el teorema de Green. Ya. Entonces y igual a 2x al cuadrado y y menos 1 igual a x al cuadrado. Como buen estudiante de las clases virtuales, vamos a utilizar esto, ¿ya? Y igual 2x al cuadrado y y menos 1 igual a x al cuadrado. Ya así no nos complicamos, el futuro es hoy. Sacar screen.
Aquí está. Más bien se pudo esta vez, la anterior no pude. Ya. Puedes recortar. Ya, así nomás. Listo, entonces tenemos las dos curvas. Y igual a 2x al cuadrado es esta, seguro, porque su vértice está en 0,0. Y y menos 1, vamos a despejar y, va a ser 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Lo que nos piden es esa integral y utilizar el teorema de Green. Partiremos de ahí entonces. El teorema de Green. Seguramente ya lo han visto muchas veces. ¿Qué nos dice este teorema? Que podemos representar una integral de línea como una integral de superficie. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto va a ser igual a la doble integral de la derivada parcial de la función q respecto de x menos la derivada parcial de la función p respecto de y por el diferencial de área. Diferencial de x, diferencial de y. Y también pueden utilizar con coordenadas polares y todo lo que quieran. Lo que tenemos que hacer entonces es hallar Q y hallar P y sus derivadas. Entonces van a identificar de la siguiente manera. Lo que está al lado del diferencial de X va a ser P. Y lo que está al lado del diferencial de Y va a ser Q. Y lo que está al lado del diferencial de X, o sea, P, si está al lado del diferencial de X, lo tienen que derivar respecto de Y, de su inverso. Entonces, P respecto de Y, ¿a cuánto va a ser igual? Menos 2. Ahora, para Q, lo que está al lado del diferencial de y esto va a ser raíz de Y a la quinta más 1 menos X. Esto lo tienen que derivar respecto a X. Si está al lado de Y, tienen que derivarlo respecto a su contrario, ¿sí? Y para el otro también, si está al lado de X, lo tienen que derivar respecto a su contrario, que va a ser Y. Entonces, derivamos respecto de X. ¿A cuánto va a ser igual esto? Menos 1, ¿sí? Esto es 0 y esto es la derivada de menos X va a ser igual a menos 1. De aquí, derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y. ¿Cuánto va a ser igual a eso? Menos 1 menos menos 2. Eso es igual a 1. O se los anoto así. Y esto es igual a 1. ¿Sí? 2 menos 1, 1. Como si fueran niños, ¿no? Ya. Entonces, integral. Ya tenemos esto de acá. Y vamos a poder hallar, en vez de hallar por integrales de línea, que se hubiera complicado por estas de ahí, si esta ya es la quinta, vamos a hallar por utilizando el teorema de Green. Integral doble de 1, diferencial de X, diferencial de Y. Pero este caso creo que vamos a hacer al revés. ¿Ya? Porque de acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Colocar límites como hacíamos en integrales dobles para las áreas. ¿Y qué hacemos? Me trazo mi recta paralela al eje Y y voy a empezar por Y.
y veo desde dónde hasta dónde varía, de dónde a dónde varía. Y voy a ver que en todo el recorrido el área que encierran esas dos curvas va a variar desde la parábola 2x al cuadrado hasta la parábola 1 más x al cuadrado. Entonces, para y va a variar desde 2x al cuadrado hasta 1 más x al cuadrado. Ahora colocamos para x. Acá tenemos una intersección y acá tenemos otra intersección. ¿Cuánto vale x ahí? Menos 1. ¿Cuánto vale x ahí? 1. Entonces x va a variar desde menos 1 hasta 1. Y procedemos a integrar. Desde menos 1 hasta 1. 1 más x al cuadrado menos 2x al cuadrado diferencial de x. Esto va a ser igual a menos x al cuadrado. Integramos respecto de x. Integral de 1 va a ser x. Integral de menos x al cuadrado va a ser menos x al cubo sobre 3. Y reemplazando vamos a tener 1 menos 1 tercio menos menos 1 menos menos 1 al cubo sobre 3. Esto va a ser 2, sumando 1 más 1. Y el otro va a ser, esto es positivo, negativo, menos 2 tercios. Y 2 menos 2 tercios, ¿cuánto es igual? 4 tercios. ¿Listo? Entonces, la integral va a ser igual a 4 tercios. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? De menos 1 a 1, ¿cómo lo vio? Ok, ¿dónde estás? No te he logrado escuchar, ¿podrías acercarte a tu micrófono un poquito más? El límite de menos 1 a 1, esa parte, Auxi. Ah, ya. El límite de menos 1 a 1 corresponde a x. Y para hallar eso, tenemos primero que hallar estos puntos de intersección. En este punto de intersección entre las parábolas, este va a ser menos 1 en x y 2 en y. ¿Sí? Esto es 2 y esto es menos 1. Y acá, digamos que en el punto Q, x va a ser 1 y y va a ser igual a 2. Acá es 1 y acá es 2 para y. Entonces ya hemos colocado los límites para y, que va a variar desde la parábola de abajo hasta la parábola de arriba. Y los límites para x van a ser estos de acá. Empezando en x igual a menos 1 y terminando en x igual a 1. ¿Se entiende? Sí, Auxi, gracias. Entonces pasaremos a este otro de acá. Sería el ejercicio 3. Nos pide hallar el área de la región
limitada por la curva C1 y está descrita por lo siguiente. Descrita por x, y igual a t menos seno de t y 1 menos, no sé, 1 menos coseno de t. Y nos dicen que t va a variar desde 0 hasta 2pi. Y esa curva además va a estar limitada por el eje x y el eje x. Nos dice utilizar integrales de línea. Entonces, esta es otra consecuencia de utilizar integrales de línea. Aparte de hallar el área de esta manera, con integrales dobles, podemos hallar con integrales de línea. ¿Y cómo? ¿No? El área va a ser igual a ¿qué? 1/2, y esto se pueden acordar así, ¿sí? Para hallar áreas con integrales de línea, se acuerdan de el 1/2 siempre, y del negativo de y. Si es que no tienen formulario y algún día están dando examen, no sé, se postulan a dar examen de competencia para auxiliares y no se acuerdan de esa formulita, hacen esto, ¿ya? Se acuerdan el 1/2 y el negativo de y, nada más. ¿Qué sigue después? ¿Qué es lo opuesto a y? Diferencial de x. ¿Y qué más falta aquí? Un x por su opuesto, que va a ser el diferencial de y. Y con eso ahí está. Ahora dibujaremos lo que es esa curva. Se pueden dar valores y pueden dibujar los puntitos y unirlos. O también en su computador, en su calculadora, pueden darse valores con tablas y eso. Pero estamos en el 2021 y creo que es mejor utilizar esto a veces, ¿no? En X nos dice t menos seno de t y en Y 1 menos coseno de t. Y ahí está, por si no sabían cómo dibujar estas cositas con parámetros. ¿Ya? Tenemos lo que es un cicloide, si no me equivoco. Ustedes deben saber más que yo. Ahí cálculo 1 igual. Sacamos captura. Ya. Esto era así. Screenshots. Y tenemos nuestra cicloide. ¿Listo? Pero en el problema que nos dice que está limitada por la cicloide, que va a ser nuestra curva C1. Entonces decimos esta va a ser la curva C1 y el eje X. El eje X. Entonces esta va a ser nuestra curva C2. Y nos dice utilizar integrales de línea. ¿Para qué? Para hallar esta área de acá. A ver si alguien se anima a resolverlo por integrales dobles. Que va a ser más fácil, ¿no? Solo colocar esto, varía desde
aquí hasta aquí, y acá es 2pi. Y comprobamos si es que sale lo mismo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer acá es hacer integrales para las dos curvas, porque las dos curvas en sí dan un área, y esa área va a estar dada por esta ecuación. En pocas palabras, tenemos que hacer esto. Integral de la curva 1 de menos y diferencial de x más x diferencial de y más un medio que les he dicho que se acuerden de solo del negativo de y, que le falta diferencial de x y su inverso. Esto para la curva 2. Empezamos trabajando entonces con la curva 1. Para la curva 1 tenemos lo siguiente. X va a ser igual a t menos el seno de t, y y va a ser igual a 1 menos coseno de t. De acá, el diferencial de x, vamos a diferenciar para ambos lados, va a ser igual a ¿qué? 1 menos el diferencial del seno, coseno por diferencial de t. Factorizamos el diferencial de t para ambos. Ahora, diferencial de y. El diferencial de 1 va a ser 0, y diferencial del coseno, derivada del coseno va a ser menos seno por diferencial de t. Entonces armamos nuestra primera integral. Un medio de la integral. Acá nos dicen que t va desde 0 hasta 2pi. Aquí está 0 y acá está 2pi. Pero en la curva 1 está yendo en el otro sentido, porque estamos tomando el sentido antihorario. Entonces, ¿de dónde a dónde va a variar t? Desde 2pi hasta 0. Ahora notamos menos y. Estamos acá, ¿sí? Solo para la integral 1. Menos y, aquí tenemos y, anotamos el negativo, que va a ser coseno de t menos 1 por diferencial de x. Aquí está el diferencial de x. Mejor no. Anotamos como menos y por el diferencial de x, que va a ser 1 menos coseno de t por diferencial de t, más x. X es t menos seno de t. T menos seno de t por diferencial de y. Seno de t por diferencial de t. Ahora, hallamos integral 1. Esta primera parte es un binomio al cuadrado y vamos a desarrollarlo y multiplicar por ese signo negativo. Entonces va a ser menos 1 más 2 coseno de t menos coseno cuadrado de t. Ahora este diferencial de t lo vamos a factorizar y lo vamos a anotar al final. Aquí que sigue más t seno de t menos seno cuadrado de t. Diferencial de t. Ahora esto y esto. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1.
menos seno al cuadrado menos coseno al cuadrado va a ser igual a menos uno. Digamos acá cero, acá menos uno. ¿Qué nos queda? Menos uno va a ser menos 2 más 2 coseno de t más t seno de t diferencial de t. Ahora vamos a utilizar el programita. ¿Se ha logrado descargar algún programita para integrar? Porque eso es tiempito, chicos. Y como eso está al final, deberían ir con todas sus armas. HP Prime. Ah, también. Perdón, señor. Ya está iniciando. El único problema en esa ecuación era el t por el seno de t, ¿no? Pueden ver en pantalla, ¿no? No, Auxi. Sí, Sí. Ya. Aquí, si es que se animan a comprar esta cal como yo, lo que tienen que hacer es esto. La calculadora es como esta, lo que está a mi izquierda, lo que estoy apuntando con el mouse. Y lo que se hace para integrales al menos es esto. Menú, 4 3 y ahí mi integral. En este caso va a ir desde 0 hasta 2 por pi. ¿Y qué teníamos acá? No me acuerdo. Aquí está. Menos 2 más 2 más 2 por el coseno de t más t por el seno de t más t por el seno de t. Y luego el diferencial en que se va a evaluar, diferencial de t. Rayos, está mal. Aquí no hay ningún por. Aquí es diferencial de t. Y eso nos da menos 6pi. Auxi es 6 pi a los límites de integración lo he puesto al revés. Ah, cierto, cierto. Tienes toda la razón. Ya. Entonces lo que nos daba era lo de aquí arriba, ¿no? Integral 1 va a ser un medio. Nos dio menos 6pi, pero los límites están al revés, entonces va a ser solo 6pi positivo. Esto va a ser 3 sacando mitades. Y la integral 1 va a ser igual a 3pi. 3pi. Ahora la integral 2 para la curva 2, que es más sencilla que esta. Para la curva 2, ¿qué tenemos? Primero, recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. En la curva 2, Y va a ser igual a 0. Y X va a tomar todos estos puntos de acá.
todos estos puntos de acá, desde 0 hasta 2pi. Entonces podemos decir una cosa, que x va a tomar todos los valores de x, o que x va a tomar todos los valores de x, pero en la variación de t. T va a ir desde 0 hasta 2pi. Entonces es lo mismo en este caso decir que x es igual a t. ¿Sí? O desde otra perspectiva pueden decir que están parametrizando x con el parámetro t. Y les va a dar eso. Hallamos la integral. Integral 2. Antes. Diferencial de y va a ser igual a 0. Diferencial de x va a ser igual a diferencial de t. Ahora sí. Integral 2. Un medio. Eso no se olvide. Un medio. Integral desde t, ¿desde dónde a dónde varía? Desde 0 hasta 2pi. Y ahora notamos, menos y. Menos y es 0 por diferencial de x, que va a ser diferencial de t. Más x, x es t, por diferencial de y. Diferencial de y es 0. Entonces esta integral es 0. Integral 2 igual a 0. Y el área va a estar dado por qué. Integral 1 más integral 2. O sea, 3pi más 0. El área del cicloide, entonces, va a ser igual a 3pi. Listo. Ya. Ya son las 5:15, entonces espero que se haya entendido hasta esta parte. Y tomaremos nuestro descanso, que es el último descanso del semestre. De 5:15, digamos, hasta las 5:30, ¿sí? Tomen algo y nos vemos en 15 minutos. Vamos entonces. Estaba viendo este problemita y es muy largo, pero como que ya lo hemos resuelto esto en esta parte también. A ver, lo van a observar. Auxilio, una pregunta. ¿Sí? Eh, en la gráfica de este ejercicio, ¿cómo podemos graficarlo? Ya que es una implícita y no se puede despejar si, digamos, no tuviéramos GeoGebra a la mano. Si no tuvieran GeoGebra a la mano, hacen esto. A ver, aquí está, voy a agarrar la ecuación. Se dibujan sus ejes. X, Y. Y acá, digamos, pam, pam, pam. Digamos que esto es 2pi, esto es pi, esto es pi medios. ¿Y cuánto sería esto? 3pi medios, ¿no? 3pi medios. Se hacen su tablita de valores, pues como en colegio. Tabla de valores. Y digamos, dicen para t igual a 0. T igual a 0, ¿esto cuánto va a ser igual? 0, seno de 0 es 0. 1 menos coseno de 0 es 1. Entonces esto va a ser 0,0. Para t 0, 0,0. Entonces parte de acá. Para t igual a pi medios. Esto va a ser pi medios. Pi medios. Seno de pi medios va a ser 1. Ahora sí.
pi medios menos 1, luego 1 menos coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Pi tiene el valor de 3,1415, tanto, ¿no ve? 3,14. La mitad va a ser, ¿cuánto? 1,57. 1,57 menos 1, 0,57. Entonces, para t igual a pi medios, x es 0,57. Para t igual a pi medios, y igual a 1. Digamos acá. Para t igual a pi, vamos a tener lo siguiente. Pi menos seno de pi va a ser 0. 1 menos coseno de pi, es menos 1. 1. 2. Para pi va a ser igual a 2. Digamos que aquí es 2. Y así te voy a ir dando tu gráfica hasta que llegues aquí. Esto te va a dar la misma altura más o menos. Esto no, ¿ya? Y de acá unes los puntos. Pam, 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 pam. Algo así, ¿no? No está tan bien graficado, pero más o menos así. Te das puntos para T y luego tú unes. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, Auxi. Ya. Eso era mi duda. Gracias. Listo. Sí, eso pasa, ¿no? Cuando era presenciales me acuerdo que una vez no me he acordado la ecuación un, de un asteroide, creo que era así, la gráfica. Nos daban la ecuación y no me he acordado. Pero me ha salido así sin graficar, pero por suerte. Y haremos esto. Nos pedían demostrar el teorema de Green y nos decían hallar primero esto. A lo largo de un lazo de cicloide. Y nos daban las ecuaciones similares. A por t menos seno de t. Y igual a por 1 menos coseno de t. Y es el mismo dibujo que acá. Ya, entonces lo voy a copiar. Esa es nuestra gráfica. Y miren lo que nos piden. Esa es el área, ¿no ve? Es el área, pero el doble, porque estamos hallando, con el área hallamos esto. Acuérdense del negativo nomás, negativo de y luego lo completa. Ya, nos piden eso y esto es lo que tenemos. Esto nos piden. Lo que tenemos es 2 veces el área. Entonces copiaremos ese ejercicio de atrás. El área sale 3pi. 3pi. Pero como en este caso estamos utilizando a ver, para que sea más sencillo, nuestra a va a valer 1. Ya, como en el ejercicio original. 3pi por a. Si estamos utilizando a, el área va a estar afectada por a. ¿Listo? Entonces, lo que nos piden, esta integral, la integral va a ser igual a 6pi por a. ¿Ya? Esa es la solución a la primera parte del problema. Pero nos piden demostrar el teorema de Green. Entonces, el teorema de Green. Muy posiblemente el Inge les pida hacer una demostración, porque
Las veces que yo he cursado con él, cálculo 2 y análisis vectorial y tensorial, siempre me acuerdo que pedía la demostración del teorema de Green, haciendo esto. Ese es el teorema de Green. P de X más Q de Y. Acuérdense de X, P multiplica de X. Es una regla muy general, pero con las nomenclaturas de ahora sí. Y acá es esto derivado cruzado. Q respecto de X, Q respecto de X, menos P derivada de P respecto de Y. Diferencial de X, diferencial de Y. Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto vale P? Lo que está al lado de dx. Cuidado que digan que esto es P, solo por ser mecánicos. ¿Ya? Eso pasa, eso es muy frecuente que pasa, que digan que esto es P. Pero P es lo que está al lado de diferencial de X. Entonces, P es menos Y. Y Q es lo que está al lado de diferencial de Y. X. Q va a ser igual a X. Ya. Lo que nos sirve ahora, estamos hallando P y Q para poder diferenciar y hallar esta parte de la igualdad. ¿Ya? Porque esta parte de acá ya la hemos hallado. Es resolver este integral y este integral nos sale 6pi por a. Lo que tienen que hacer es todo esto de acá. ¿Sí? Todo esto de acá. Y esa sería la mitad parte de la pregunta si es que les pide la demostración. Llegan a que la integral va a ser igual a 6pi por a. Listo. Ahora, haciendo la integral por integrales dobles, por el teorema de Green, nos tendría que salir lo mismo. Y eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, P está al lado del diferencial de X. ¿Qué nos piden? Derivar respecto a Y. Voy a utilizar esta notación, P respecto a Y, y esto va a ser menos 1 de acá. Ahora, vamos a diferenciar esto respecto a X. Voy a utilizar esta notación. Q respecto de X es igual a 1. Derivada de X respecto de X va a ser 1. Entonces de acá vamos a decir la integral 2. Esta la llamaremos la integral 1, ¿sí? La integral 2 va a ser igual a integral doble de Q respecto de X menos P respecto de Y, pero esto va a ser más. Por el signo de acá se convierte en más. Diferencial de X, diferencial de Y. Vamos a utilizar esto. Diferencial de Y, diferencial de X. ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Por esto, de acá. Vamos a colocar límites para Y. Pero como bien mencionó su compañero hace un momento, Y no está despejado en función de X. Podríamos despejarlo, sí, podríamos trabajarlo, sí, pero se nos va a complicar. Nos va a dar una función de Y en función de X y de T. Tendríamos que sumar ecuaciones y todo, y de ahí ya ver la ecuación Y en función de X. Pero en este caso vamos a hacer otra cosa. Este es el área que queremos hallar. ¿Listo? Ya créanme que cubre todo. Ya. Entonces vamos a decir,
que y varía desde y igual a 0, que es el eje X, hasta el cicloide, que es esto de acá. Perdón, el pulso, ¿ya? Y esta va a ser una función de X que va a ser igual a Y. Entonces vamos a decir, Y varía desde 0 hasta Y. Y X, ¿desde dónde a dónde varía? Desde 0 hasta 2pi. Esto sabemos, ¿sí? Aquí es 2pi, que va a ser 6,28 más o menos, y aquí es 0. Integramos entonces. Esto va a ser 2 y va a salir fuera de la integral. Integral de 0 hasta 2pi. Y esto va a ser y. Y por el diferencial de x. Ahora, integral de... Esto obviamente lo he evaluado desde 0 hasta y lo que queda es y. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar, es parametrizar. Y vamos a eliminar esa y. Primero, ¿a qué es igual y en nuestra ecuación? A por 1 menos coseno de t. ¿Listo? Y lo que nos falta es diferencial de x. Voy a colocarlo acá. Discúlpenme el desorden. Y vamos a diferenciar x y diferencial y. Diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A por 1 menos coseno de t por diferencial de t. Y por si acaso, diferencial de y. A por derivada del coseno es menos seno. Seno de t, diferencial de t. Ahora, ¿a qué es igual a diferencial de x? Va a ser a por 1 menos coseno de t, diferencial de t. ¿Qué ha pasado acá? Que la integral ahora está en función de t. Y los límites no van a cambiar. Va a ser t va a variar desde 0 hasta 2pi. Porque t también es esto. Desde 0 hasta 2pi. Y con esto ya no nos hemos dado el trabajo de despejar f de x o y en función de x. Entonces, la integral 2, integral de 0 a 2pi, este 2 no hay que olvidarse, a cuadrado 1 menos coseno de t al cuadrado por diferencial de t. Eso veremos cuánto sale. Ya. Entonces nos dice desde 0 hasta 2 por pi. 2 por pi. Y adentro tenemos, ese 2 lo voy a introducir, ¿sí? 2 por al cuadrado por, paréntesis, 1 menos coseno de t, pero esto está al cuadrado. Coseno de t al cuadrado. Y diferencial de t. Los límites están bien, sí. Y eso nos va a dar 2 al cuadrado por pi.
2 al cuadrado por pi. Auxi, se está equivocando. No es coseno al cuadrado, es uno menos coseno de t, todo eso elevado al cuadrado. Ah, cierto. Gracias, ya me estaba asustando. ¿Qué ha pasado? He dicho. Quería inventar una excusa para que salga. Mentira, cierto. Gracias. Ah, sale, ¿ve? Gracias, gracias, gracias. 6 al cuadrado por pi. Entonces dejo de compartir. Y aquí está. Entonces, nuestra integral 2 es igual a nuestra integral 1. Va a ser 6 al cuadrado por pi. ¿Qué es al cuadrado? Sí, perdón. Esto es al cuadrado. Por estas dos a's de acá. La anterior hemos trabajado con a igual a 1. ¿Sí? Entonces, el teorema de Green acá se demuestra. ¿Cómo es acá? Se demuestra. Y es muy probable que este ejercicio, no este ejercicio, pero algo similar entre a su examen. Una demostración del teorema de Green. Pero también practiquen lo que el INGE les da, ¿no? Lo que avanzan con el INGE. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Teorema de Green, esto. Tienen que hallar las dos partes y demostrarlo. Vamos con este de acá. Ya, uno de ustedes creo que me ha preguntado sobre un problema similar esta semana y no he podido responderles. Estaba un poco ocupado y luego se me ha perdido el chat. Y me ha parecido un ejercicio también interesante para mostrarles a los demás. No sé dónde lo he visto, ¿no? O creo, no sé si ustedes me han mandado, la verdad. Ya. Dice hallar el trabajo realizado de esta fuerza a lo largo de la curva C. Y C está dada por la intersección de una esfera de radio 1 y un cilindro desplazado en el eje X. Recorrido en sentido horario, o sea, así, visto desde el origen, o sea, 0,0. Ya no sé si nos dé para terminar ese ejercicio, pero la idea sí. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro eje o nuestros ejes. Vamos a dibujar esa esfera que tiene el centro en el origen. Ya ahí digamos. Y ese cilindro, digamos que es así, que está desplazado
Ya, está desplazado en el origen un medio, ¿sí? Si completamos cuadrados, esto nos va a dar x menos un medio al cuadrado más y al cuadrado igual a un medio al cuadrado, ¿sí? Entonces va a estar acá su centro y va a formar como una circunferencia acá. Y se va a intersectar con esta esfera así. Sí, esto está confundiendo. Y lo que nos piden es hallar el trabajo, que el trabajo es fuerza por distancia, recocido positivamente desde 0,0. O sea, nos paramos acá, 0,0, y vemos desde ese punto recocido positivamente en el sentido horario. ¿Cómo va a ser eso? Imagínense que están acá, o sea, como en las películas de Marvel, ¿se acuerdan de Doctor Strange? Se colocan acá y él hace circulitos, ¿no ve? Con sus manos en sentido horario. Imagínense que están viendo hacia aquí, como que su cielo es eso, y empiezan a hacer circulitos en sentido horario, por donde ve la curva. Así, ¿no ve? Esta va a ser la curva C. Entonces, rápidamente, ya tenemos el sentido de la curva y lo que tenemos que hacer es parametrizar. Hacemos nuestro cambio acá. Primero para el cilindro, para luego llevarlo a la esfera. X menos un medio va a ser igual a ¿qué? Al radio, que va a ser un medio, por el coseno de t. Ahora me dirán, ¿por qué no coloca r? ¿Por qué está colocando solo un medio? Es que en estas integrales de línea solo se permite una variable. Y no puede ser el radio. Es mejor que sea eso. Y y va a ser igual a seno de tita, pero con el radio r, seno de t. De acá hallamos el diferencial de x, el diferencial de y, y tendríamos que hallar el diferencial de z más. El diferencial de x va a ser un medio del negativo del seno de t por el diferencial de t. El diferencial de y va a ser un medio del coseno de t por el diferencial de t. Ahora, esto vamos a reemplazar acá. Vamos a intersectar la superficie. Al intersectar nos va a salir esta curva de acá. Algo fácil. X al cuadrado más y cuadrado nos dice que es x. X más z al cuadrado igual a 1. Pero, ¿qué es x? X despejando de acá va a ser un medio más un medio del coseno de t. De acá despejamos z. Va a ser un medio menos un medio del coseno de t. Sí, estoy restando un medio menos un medio va a ser un medio. Y eh, recuerden que seno de 2 alfa al cuadrado es 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Qué pasa si a 2 alfa le llamo t? Perdón, seno cuadrado de alfa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a 2 alfa le llamo t? Alfa va a ser igual a t medio. Entonces, z al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Seno cuadrado de t medios. Aplicamos raíz
y z va a ser igual al seno de t medio. Y ahora sí podemos hallar el diferencial de z, que va a ser coseno de t medios por diferencial de t entre 2. ¿Y qué es el trabajo que nos están pidiendo? Lo siguiente, si les piden el trabajo, ¿sí? Fuerza por distancia. Ahora me dirán que es diferencial de R. Primero, R es el vector posición, que está representado por X, Y, Z. Y si lo diferenciamos, ¿a qué va a ser igual? Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y ya tenemos F. Haremos el producto escalar. Esto por esto. Y cuadrado, diferencial de X, más esto por esto. Z al cuadrado por el diferencial de Y, más esto por esto. X al cuadrado por el diferencial de Z. Veremos qué tenemos y qué no tenemos. Diferencial de X, aquí está. Diferencial de Y hemos hallado. Diferencial de Z, también. ¿Qué es Y? Y cuadrado. De acá lo elevamos al cuadrado. Z al cuadrado. Esto al cuadrado. X al cuadrado. De acá despejamos X y lo elevamos al cuadrado. Y ya tenemos nuestra integral. Y lo van a revisar. La verdad no sé cuánto sale. Ya, la verdad no sé cuánto sale. Pero ya tienen todo y solo falta integrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, esta es nuestra última clase y chicos, solo decirles que me ha gustado mucho pasar clases este semestre con ustedes. Son muy buenas personas, os han seguido un montón. Espero que les vaya muy bien en sus semanas de exámenes, que aprueben todas las que puedan. Y nada, chicos, un placer. Eh, espero verles en los siguientes, en las siguientes materias más arriba, o incluso ya estar trabajando con algunos de ustedes, ¿no? Que les vaya muy bien. No se olviden hacer sus practiquitas, que es hasta mañana, y yo ya les voy a estar enviando notas el domingo, y eso ya le voy a mandar al Inge. Listo, chicos. Que cuídense mucho y que les vaya muy bien en sus exámenes. Un placer compartir con ustedes.